Buenas tardes, buenos días o buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a continuar con los temas de medicina comunitaria. En esta ocasión vamos a hablar de la evaluación de las mejoras en salud. Yo soy José Apodaca y vamos a empezar. Ahora vamos a empezar hablando acerca de un poco de historia. El personaje que aparece en la imagen es Percy Shelley. Él era un poeta y un escritor romántico que nació en Inglaterra para el año de 1792. En el año de 1818, él deja por última vez Inglaterra. Es acompañado por su esposa, por sus dos hijos y por su sobrino. Un año más tarde, su esposa da a luz a un tercer niño. Por la época en la que Shelley murió, que es para el año de 1822, o sea, 4 años después de que él partió de Inglaterra, 3 de los 4 niños que lo acompañaron en el viaje habían muerto. La mortalidad de este orden no se restringía únicamente a aquellos niños hijos de poetas con predilección por los viajes al extranjero. Era un reflejo exacto de las tasas de mortalidad prevalecientes. En el año de 1693, Shelley preparó las primeras tablas de vida. En estas tablas se mostraban, por cada 1000 nacidos vivos, los números que podía esperarse que alcanzaran diferentes edades. Por ejemplo, en esa época, aproximadamente la mitad sobreviviría a los 10 años de edad. Hay datos similares en Inglaterra y Gales desde 1838, cuando la mitad podía vivir hasta los 40 años de edad, y para 1970, más de la mitad podía esperar vivir más de 70 años. Entonces, como podemos apreciar, las tasas de mortalidad han ido en descenso y la esperanza de vida de las personas ha ido en aumento. Aquí la pregunta sería, ¿a qué se deberá esto? ¿A qué se deben las mejoras en la salud? Evaluar la extensión y las causas del adelanto de las mejoras en la salud es sumamente complejo. De hecho, el resto de la lectura y por ende este video se esfuerzan de mostrar lo complejo que es. No es como valorar un programa de radio, en el cual sus objetivos son informar y entretener, o un servicio postal, en el cual sus objetivos son entregar la correspondencia a tiempo y en buen estado. Desafortunadamente en medicina no es posible tener objetivos tan claros y tan aceptables. Pocas personas se opondrían al hecho de que es deseable prevenir la enfermedad y la muerte prematura, pero también algunas personas sentirían que estos objetivos no son lo suficientemente ambiciosos y que es necesario prolongar también la duración normal de la vida y promover la salud positiva. Desafortunadamente, estos objetivos todavía no son accesibles y para el propósito de evaluación de los logros pasados, los únicos que pueden aceptarse sin reservas son la prevención de la enfermedad, la prevención de la incapacidad y de la muerte prematura, así como el alivio del sufrimiento causado por la misma enfermedad. Entonces podríamos decir que una manera de valorar las mejoras en salud es basándonos en los datos de morbilidad. Pero esto supone un gran problema, porque en lo que respecta a la morbilidad, debe decirse que todavía en épocas actuales los datos son limitados y para periodos anteriores al siglo presente no existe ninguna información que sea confiable. La razón es muy obvia, muchas enfermedades no fatales no acuden a atención médica y algunos que lo hacen presentan formidables problemas de diagnóstico y clasificación. Hasta épocas recientes el conocimiento de la morbilidad fue casi restringido a un grupo de enfermedades que se conocen como enfermedades notificables, dentro de las cuales se encuentran aquellas enfermedades febriles exantemáticas como la viruela, algunas enfermedades respiratorias como la tuberculosis o la difteria, debido a la importancia práctica para las autoridades médicas públicas de estas enfermedades. Entonces, debido a que el conocimiento de la morbilidad como tal es tan deficiente, la evaluación de los adelantos en salud se basa primordialmente en la información acerca de la muerte. Esto está disponible desde 1838 en Inglaterra y Gales, cuando los nacimientos, muertes y causas de muertes se registraron por primera vez. Las tasas de mortalidad han disminuido desde entonces de manera notable y se piensa que es principalmente a la declinación de muertes asociadas a enfermedades infecciosas. Entre 1901 y 1947, la tasa estandarizada de mortalidad por todas las causas cayó a la mitad. Aproximadamente una tercera parte de esta reducción se debió a una disminución de la mortalidad en el grupo de las enfermedades reconocidas tradicionalmente
como enfermedades infecciosas, dentro de las cuales se incluían sarampión, escarlatina, tosferina, viruela, tuberculosis, fiebre tifoidea, disentería, influenza y sífilis. Sin embargo, otra tercera parte de la reducción se debió a una mortalidad más baja por cierto grupo de enfermedades que definitivamente se debieron de haber clasificado como enfermedades infecciosas. Dentro de estas se encuentran las diarreas, las enteritis, las convulsiones infantiles, que como sabemos la primera causa de convulsiones en infantes es la fiebre, y la fiebre la primera causa son enfermedades infecciosas, así como problemas respiratorios, etc. Entonces, conociendo ya estos datos de que la reducción de la mortalidad se debe en más de 2/3 partes a la disminución de las causas de muerte por enfermedades infecciosas, ¿a qué se debió entonces esta baja en la tasa de mortalidad? ¿A qué se debió que la gente se muriera menos por enfermedades infecciosas? En primera instancia podríamos pensar que por la llegada del uso de los antibióticos, pero pues de hecho los antibióticos llegaron muchísimo después. Yo les estoy hablando de una época que va desde 1838 hasta mediados del siglo XX, cuando realmente el uso de los antibióticos creo que no fue hasta el año de 1935. Entonces, esta disminución de la mortalidad será debido a acciones médicas. Pues es muy controvertido. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Está cabrón, pues ten mucho cuidado, está peligroso, es un juego muy difícil, hay gente que le gusta, hay gente que no, es un juego complicado, pero pues tiene su chiste, solo en cine. Un ejemplo de las personas que dice que sí es Griffith. Él en su libro llamado Population Problems of the Age of Malthus decía que esta disminución en la mortalidad se debía al aumento en los servicios hospitalarios, dispensarios y maternidades, cambios en la educación médica, así como avances en la fisiología y anatomía patológica. Pero hay otros autores que hacen serias objeciones con respecto a la interpretación de Griffith, con base en el hecho de que es increíble que las medidas médicas que se disponían entonces hayan tenido efecto importante en las tendencias de la mortalidad nacional. A pesar de todo, se ha sugerido que hay una medida que pudo haber tenido una gran importancia, que era la famosa viruelización. Algunos virólogos dicen que el hecho de aceptar que tuvo un efecto sustancial en la tasa nacional de mortalidad, tendríamos que creer que este burdo procedimiento, usado sin conocimiento de su modo de actuar, o la vigilancia completa de sus peligros, era más efectiva que la forma moderna de inmunización. Los virólogos consideran que es más creíble que la viruelización haya propagado más viruela que la que pudo haber llegado a prevenir. Entonces, si llegáramos a excluir las medidas médicas, ¿qué es lo que nos quedaría? ¿Una disminución espontánea de la mortalidad? El autor de esta entretenida lectura menciona lo siguiente: la relación entre el organismo infeccioso y su huésped es variable y, en un periodo de tiempo considerable, sería de esperarse que las muertes por algunas infecciones aumenten y por otras decrezcan o permanezcan relativamente constantes. Por lo tanto, no hay razón para cuestionar que la mortalidad por una o más infecciones haya podido disminuir espontáneamente, es decir, sin intervención médica u otra reconocida, en el siglo XVIII, como en el ejemplo de la escarlatina en un periodo posterior. En otras palabras, según el autor, y aclaro, el autor, es más probable que las tasas de mortalidad hayan disminuido más por simple casualidad que por las acciones médicas de la época, así nomás porque YOLO. Entonces, si nosotros concluimos que la disminución en la tasa de mortalidad durante este periodo de tiempo del siglo XIX y principios del siglo XX no fue por causa médica, ni tampoco fue por una causa espontánea, ¿qué pudo ser entonces? Esto nos obliga a pensar en una tercera variable, que sería nada más y nada menos que los cambios ambientales. Sin embargo, nosotros podemos asegurar cabalmente que estos cambios ambientales no incluyen a favor las condiciones higiénicas, que estaban sumamente deterioradas por la industrialización y crecimiento de las ciudades durante el siglo XIX. Difícilmente pudieron haber mejorado en forma sustancial antes de la expedición de 1848 del Acta de Salud Pública,
y probablemente no antes de la octava década. Sin embargo, hay un aspecto del medio muy importante del cual existe una impresionante evidencia de mejoría, que es principalmente el suministro de los alimentos. La conclusión de que el incremento del suministro de alimentos fue la principal razón para la disminución de la mortalidad y crecimiento de la población antes de la mitad del siglo XIX descansa en tres consideraciones. Primero, que las otras explicaciones posibles son inaceptables. Segundo, que hubo indudablemente un gran incremento en los alimentos producidos en las casas. Y tercero, que en las circunstancias existentes antes de la revolución agrícola, un progreso en el suministro de alimentos fue una condición necesaria para una sustancial y prolongada expansión de la población. Este último punto se basa en la creencia de que antes del siglo XVIII el crecimiento de la población era restringido principalmente por el alto nivel de la mortalidad atribuible a la alimentación insuficiente. Entonces, como ya todos ustedes deben de tener esta cara a lo largo de este video, pues ya vamos a concluir. ¿Qué es lo que quiero que entiendan con todo esto? Que la evaluación de las mejoras en la salud es algo sumamente complejo. Hay muchísimas variables y constantes que se deben de tomar en cuenta, y en medicina hay objetivos que no están muy claros o muy bien establecidos, y eso nos dificulta aún más poder evaluar las mejoras en salud. Todo lo que ustedes vieron en este video fue como un repaso histórico de las causas de morbilidad y mortalidad y de cuáles han sido los obstáculos en los cuales se han enfrentado a la hora de valorar la forma de evaluar las mejoras en la salud. Gracias.